bueno, no va a estar en farmacología general, perdón, así que no va a estar muy complicado para ustedes, puesto que tienen la información y si no dan una repasadita a los capítulos de farmacología general. Bien, vamos a comenzar entonces. Les comparto las diapositivas. Registren su asistencia, por favor, no se olviden. Doctora, disculpe, en la práctica nos vamos a ver presencial, ¿no? Así que vamos a salir un poquito antes, ¿ya? ¿Cómo dijo, doctora? Vamos a terminar la clase un poquito antes porque tenemos clases presenciales con el grupo B1. Este es el tema 2, ¿no, doctora? Este es el tema número 2. Ya terminamos el tema número 1. Comenzamos con el tema número 2. El tema número 2 tiene que ver con los principios generales de la acción de los fármacos. Comenzamos entonces. Ese es el problema, miren. No se puede grabar. Entonces el espacio pues nos lo da la universidad debido a que son correos corporativos, ¿no es cierto?, que dependen de la universidad. Ni modo. Bien, comenzamos entonces. Vamos a hablar sobre los principios generales de la acción de los fármacos. No nos olvidemos que cuando hablamos de la acción farmacológica de las drogas, ¿qué es la acción? Alumnos, justamente con el grupo de ayer estábamos repasando. ¿Qué es acción farmacológica? ¿Es una modificación de las células? Muy bien. Es la modificación del trabajo que cumplen las células que forman un determinado órgano o sistema. Entonces, cada fármaco que ingresa al organismo tiene que llegar a producir esta modificación para producir su acción. Y para que se produzca dicha acción, tiene que haber una interacción del fármaco, que es una molécula, con otras moléculas que son propias del organismo. Por eso es que para hablar de la acción farmacológica hablamos de la farmacología molecular. ¿Qué es la farmacología molecular? La farmacología molecular viene a ser como una rama de la farmacología general que se ocupa de estudiar el mecanismo de acción de los fármacos. Mecanismo basado en las interacciones de moléculas, es decir, el fármaco, moléculas del fármaco, con moléculas biológicas que son los receptores. Entonces, para que haya la acción farmacológica, tiene que haber una interacción del fármaco con el receptor. Por lo tanto, la interacción se da a nivel de moléculas. Una molécula de tipo química, que es el fármaco, interactúa con otra molécula de tipo biológica, que vendrían a ser los receptores. No olvidemos que los receptores están ubicados ¿dónde? En las células, distribuidos en las células, los cuales se encuentran en mayor proporción a nivel de la membrana celular. También están presentes, pero en menor número en el citoplasma y en menor número aún en el núcleo. Entonces, a todo nivel de la célula están distribuidos estos receptores con los que tienen que interactuar las moléculas de los fármacos. Estos receptores, que son las moléculas biológicas, son macromoléculas que se pueden aislar y clasificar. Y gracias a que pues, se puede aislar y clasificar los receptores, también es posible diseñar un fármaco que vaya de acuerdo a las características de dicho receptor y obviamente a la necesidad terapéutica. Por eso los fármacos sintéticos, sobre todo, se realizan de acuerdo a las características de un receptor que se encuentra en un determinado órgano y al cual se quiere que vaya dirigido el fármaco. Estas moléculas entonces tienen la capacidad de interactuar con diferentes sustancias químicas. Los receptores interactúan con diferentes sustancias químicas que pueden ser endógenas o exógenas. Quiere decir que el receptor tiene la capacidad de interactuar con moléculas o con sustancias químicas que son propias del cuerpo, que vendrían a ser las endógenas, o con sustancias que ingresan del exterior
como los fármacos, por ejemplo, que son las sustancias exógenas. Una vez que interactúa el receptor con dichas sustancias, produce fenómenos bioquímicos específicos, lo que conocemos nosotros como acción farmacológica. Dicha acción farmacológica son de diferentes tipos, que puede ser la estimulación, la depresión, la irritación, la inhibición de las acciones fisiológicas, etc. Entonces, ¿los receptores qué son? Son macromoléculas de naturaleza proteica. Como dijimos hace un momento, están ubicados generalmente en mayor número en la membrana celular, en menor número en el citoplasma y en mucho menor número aún en el núcleo. Se caracterizan por tener una estructura tridimensional, es decir, que se caracterizan por tener 3 lados y que dicho receptor, al unirse con el fármaco, tiene la capacidad de producir cambios de tipo químico, eléctrico, pero nunca físico. Y esto se refiere a que una vez se une el receptor con el fármaco, va a producir cambios de tipo químico, es decir, producir nuevas sustancias, o eléctrico, emitir la producción de electricidad que necesita nuestro organismo para producir ciertos fenómenos fisiológicos. Pero lo que nunca va a poder hacer es cambiar de forma. No va a poder alterar las funciones del receptor, pero no va a poder cambiar la forma de dicho receptor. Por eso dice que va a producir cambios físicos, eléctricos, cambios químicos, eléctricos, pero nunca de tipo físico. En cuanto a los receptores, tenemos diferentes clases. Y entre estas clases de receptores vamos a nombrar a las proteínas reguladoras, ¿no? Y ya hemos dicho que los receptores son moléculas de naturaleza proteica, son proteínas. Entonces estos receptores pueden ser proteínas reguladoras, pueden ser proteínas transportadoras, proteínas estructurales y enzimas. Muchas enzimas tienen la capacidad también de actuar como receptores porque interactúan con los fármacos. Y la distribución de los diferentes receptores en el organismo se caracteriza por tener una distribución genética. Y una de las biomoléculas que se caracteriza por tener una alta especificidad en nuestro organismo, pues lo constituyen las proteínas, ¿no es cierto? Y por eso es que los receptores, como son proteínas, están distribuidas en nuestro organismo de acuerdo a características genéticas. De acuerdo a características genéticas que tienen que ver con especificidad, con funcionalidad, con transporte, etcétera, de las diferentes sustancias. Y ahí es donde empieza a sentirse la variabilidad biológica. Ahí comienza a tener importancia la variabilidad biológica de las diferentes personas respecto a la distribución de dichas proteínas. Entonces habíamos dicho que para que se produzca la acción farmacológica tiene que haber una interacción del fármaco con el receptor. Una biomolécula química interactuando con una biomolécula propia del organismo, que vendría a ser el receptor. Para que se dé esta interacción entre el fármaco y el receptor, se deben cumplir 2 requisitos básicos. 2 requisitos básicos que tiene que cumplir el receptor farmacológico. ¿A qué se refiere esto? A que el receptor debe tener afinidad y debe tener especificidad. Estos son los 2 requisitos para que se dé esa unión del fármaco con el receptor. Afinidad y especificidad. ¿Qué es la afinidad? La afinidad no es más que la capacidad que tiene un fármaco para unirse con el receptor. Son muy afines. Y por lo tanto, debido a esa situación es que pueden unirse más fácilmente, aun cuando el fármaco se encuentre en pequeñas cantidades. Aunque haya una mínima concentración, si el fármaco y el receptor son afines, se va a llegar a producir su unión. Mientras que la especificidad es la capacidad que tiene el receptor de distinguir una molécula de otra. Aun cuando las moléculas sean parecidas, igual las puede distinguir, se va a unir solamente con la molécula, con el fármaco al cual esté destinada dicha unión, se van a unir y van a formar el complejo fármaco-receptor. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo la acción farmacológica.
Entonces no nos olvidemos que estos son los dos requisitos básicos del receptor farmacológico, la afinidad y la especificidad. Tiene que ser afín con el fármaco. Ambos tienen que tener ese grado de afinidad. Si hay afinidad, pequeñas cantidades de un fármaco va a ser suficiente para que se llegue a dar la unión y para que se manifieste la acción farmacológica. Y tiene que haber especificidad, que quiere decir que el receptor solamente está destinado a unirse con una molécula específica. Aunque las moléculas sean muy parecidas, este va a tener la capacidad de elegir a la molécula con la cual se va a unir. Y solo así se podrán unir y formar el complejo fármaco-receptor. Este complejo fármaco-receptor se llega a unir gracias a la presencia de enlaces. Tiene que existir la presencia de enlaces para que forme un complejo fármaco-receptor estable. ¿No es cierto? Porque si no hubiese la presencia de enlaces, sería difícil mantener la unión del receptor con el fármaco. Entonces, estos enlaces son de diferentes tipos. Tenemos así, por ejemplo, el enlace iónico. El enlace iónico es aquel tipo de enlace más simple que se da en la unión del fármaco con el receptor. Es el enlace más simple y es el enlace que con mayor frecuencia se presenta en la unión del fármaco con el receptor. Es el más frecuente y por el tipo de enlace que se une la gran mayoría de los fármacos con los receptores. Y además, este enlace iónico puede presentarse solo o puede estar reforzado con otros tipos de enlaces más débiles como son las fuerzas de Van der Waals, los puentes de hidrógeno o interacciones hidrófobas. No se olviden entonces que el enlace iónico es el enlace más frecuente en la conformación del complejo o unión fármaco y receptor. El otro enlace que también se puede producir para formar este complejo y que se caracteriza por ser un enlace mucho más fuerte es el enlace covalente. Pero este enlace de tipo covalente, como les decía que es un enlace muy fuerte, no se presenta con frecuencia. Es decir, que solamente se va a ir a establecer en la unión del fármaco con el receptor, pero solamente con algunos tipos de fármacos, no con la gran mayoría. Este enlace se ubica con algunos fármacos, como por ejemplo los fármacos alquilantes, como algunos bloqueantes adrenérgicos, fármacos antineoplásicos que son utilizados para terapias anticancerígenas y que muchas veces llegan a originar una interacción irreversible. Quiere decir que el receptor se une con el fármaco gracias a la presencia de un enlace tan fuerte que luego impide que se vuelvan a separar. Y hay que esperar un tiempo prolongado o hay que valerse de otro fármaco, de otras sustancias para administrar al organismo y liberar dicho receptor. Entonces, el enlace iónico, no se olviden, es el que se presenta con mayor frecuencia en la unión fármaco-receptor y es el más común. Y el enlace covalente también se puede presentar, pero en menor proporción. Y solamente se da con algunos tipos de fármacos y se caracteriza por producir una unión o una interacción de tipo irreversible. Dicha unión del receptor con el fármaco, habíamos dicho que tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no es cierto? Como la especificidad y la afinidad. Y aquí nosotros volvemos a recordar esta imagen que ya habíamos visto en farmacología general sobre la configuración de un receptor con la unión con su respectivo fármaco. Y se dice que la configuración de un receptor, esto representa una célula, ¿no es cierto? Aquí está la célula con su membrana celular, su citoplasma y su núcleo. Habíamos dicho que los receptores se ubican principalmente a nivel de la membrana celular en mayor número, en menor cantidad en el citoplasma y unos cuantos en el núcleo. Entonces, estos receptores están en la célula destinados a interactuar con el fármaco, con las sustancias químicas, sean endógenas o exógenas. En este fármaco, exógenas como en este caso como los diferentes tipos de medicamentos, que son sustancias exógenas y que tienen que ingresar para unirse con los receptores y se manifieste la acción farmacológica. Entonces, la configuración de dicho receptor, estos son los receptores, es tan específica que solamente le va a permitir unirse o adherirse
al fármaco con el cual encaja perfectamente. Y aquí estas imágenes representan las sustancias químicas que están presentes en el organismo, pero que no podrán unirse a cualquier receptor. Y estas son las sustancias químicas que sí pueden unirse a un determinado receptor. Entonces, la sustancia o el fármaco que se va a unir al receptor tiene que ser tan específica que vaya correlativamente con la forma de dicho receptor. Debe encajar y debe unirse perfectamente, tanto así como una llave encaja en su cerradura. Por eso es que esta forma de unión del fármaco con el receptor se denomina también modelo llave en cerradura, debido a la capacidad que tiene de encajar perfectamente el fármaco como una llave y el receptor como una cerradura. ¿Sí? Estas sustancias, por ejemplo, sería difícil que encajen en este tipo de receptor. Tendría que haber un receptor con dicha configuración para que puedan unirse. Eso es lo que en realidad viene a representar la farmacología molecular y la conformación del complejo fármaco receptor para que llegue a producirse en el organismo la acción farmacológica. Estos receptores, además, en el organismo, que habíamos dicho que dichos receptores son proteínas específicas que están presentes en las células, se caracterizan porque estos receptores tienen un ciclo biológico. Es decir, que cumplen un ciclo de supervivencia, de presencia en la célula. De forma que la célula tiene la capacidad de presentar posteriormente nuevos receptores. La formación de estos receptores se denomina o se conoce como turnover o velocidad de recambio, que es el recambio de los receptores y que está definido por el equilibrio entre los procesos de síntesis, movimiento y desintegración de los receptores. Por eso se dice que poseen un ciclo biológico. Tienen que pasar por un recambio de dichos receptores y esto está en base al equilibrio entre sus procesos de síntesis, que es la formación, el movimiento durante su unión con los diferentes fármacos o sustancias y su desintegración. Y referente a la regulación de estos receptores, como ellos tienen la capacidad de volver a renovarse, son objeto de mecanismos de regulación o autorregulación de su actividad. Todos los receptores sufren un proceso de regulación. Es decir, que ellos mismos regulan o autorregulan su actividad. Y entre ellos vamos a hablar de dos fenómenos que son el upregulation, que se denomina también regulación en ascenso, y el downregulation o regulación en descenso. ¿A qué se refieren estos fenómenos? El upregulation, como dice su traducción, regulación en ascenso, que va para arriba, forma nuevos receptores. En este fenómeno puede llegar a ocurrir un aumento del número de receptores disponibles en la célula. Quiere decir que en un momento se va a dar un incremento de la formación de los receptores. ¿Por qué? Porque el organismo siente que no hay la cantidad necesaria de receptores para interactuar con demasiadas sustancias, entonces empieza a sintetizar, a formar nuevos receptores para que se produzca un aumento de las mismas. Mientras que el downregulation o regulación en descenso es un fenómeno que tiene como finalidad modular la respuesta celular ante la sobreestimulación y sobreocupación de los receptores. Es decir, que entra continuamente al organismo una determinada sustancia y está continuamente ocupando los receptores. Entonces el organismo también en su sabia naturaleza y afán de regular todas las reacciones químicas, ¿qué es lo que hace? Modula la respuesta celular ante esa sobreestimulación y sobreocupación de los receptores. ¿Y qué es lo que va haciendo? Evitando que se formen nuevos receptores para evitar esa sobreocupación. Sí, alumnos, ¿está claro lo que es la regulación en ascenso y la regulación en descenso de los receptores? ¿Alguna duda? Sí, doctora. Bien, ¿el resto? ¿Continuamos? Sí, doctora. Bien.
Ya sabemos entonces qué es la regulación de los receptores y vamos a hablar de otro fenómeno que tiene la capacidad de afectar la acción farmacológica y que se refiere a las interacciones farmacológicas. Las interacciones farmacológicas se refiere a la modificación del efecto de un fármaco por la acción de otro. ¿Cuándo? Cuando ellos se administran en forma conjunta. Es decir, que cuando se administra un fármaco al organismo y al momento se administra otro, estos dos van a afectar la acción, el uno del otro. Y puede existir que sea igual la afección o puede ser que afecte más a uno que a otro fármaco. Dicha acción puede ser de tipo sinérgico cuando aumenta el efecto de uno de los fármacos o puede ser antagónico cuando disminuye o neutraliza el efecto del otro. Entonces, en la interacción farmacológica, no nos olvidemos, no es más que la modificación del efecto de un fármaco por el hecho de administrarlo en forma conjunta con otro. ¿Y qué modificación puede sufrir los fármacos? Se puede aumentar su acción, en este caso se denomina sinergismo, o se puede disminuir o anular la acción, y en este caso se llama antagonismo. Entonces, el sinergismo, no se olviden, siempre va a ser el aumento de la acción farmacológica y el antagonismo va a ser la disminución o inhibición de la acción farmacológica. Y ahí están los tipos de interacciones farmacológicas. Cuando hablamos de interacción farmacológica, hablamos principalmente de sinergismo y antagonismo. Pero para poder diferenciar, y siempre hablamos nosotros de sustancias agonistas, vamos a hablar qué es un agonista. En farmacología, cuando definimos agonista, nos referimos a aquella sustancia que tiene la capacidad de ingresar al organismo y unirse a un receptor celular y producir siempre una acción. Es decir, que el fármaco agonista siempre va a ser aquel fármaco que tiene como función activar el receptor. El agonista puede aumentar, puede disminuir la función según a lo cual esté dirigido. Puede aumentar o disminuir la función de las células. Pero la idea es que el agonista siempre va a producir una activación del receptor. Es decir, el agonista siempre ayuda a que se lleve a cabo una acción farmacológica, sea aumentando, sea disminuyendo, pero está destinado a eso, a producir una acción, a activar el receptor. Mientras que el sinergismo siempre se va a caracterizar por producir el aumento de la acción farmacológica de una droga por el hecho de emplear otra. En cambio, el agonista no necesita nadie. Él simplemente ingresa, ubica el receptor, se une y lo activa. El sinergista siempre va a aumentar la acción farmacológica por el hecho de que se está empleando otra sustancia que tiene la capacidad de producir un aumento de su función. Pero para ello tiene que tener o tienen que ser de acciones similares. Por ejemplo, un analgésico con otro analgésico, un antiinflamatorio con otro antiinflamatorio. No podemos hablar de sinergismo, la combinación de un analgésico con un antibiótico. No son similares, no tienen nada que ver. Mientras que el antagonismo es la disminución o anulación de la acción farmacológica de una droga por el hecho de administrar otra. Y aquí no tienen que ser similares. Igual pueden tener una determinada interacción. Y luego de este fenómeno de interacción, se puede presentar en el organismo por la presencia de un determinado fármaco situaciones que pueden llegar a ser negativas en la gran mayoría de los casos para el paciente. Porque las interacciones, ¿podemos evitarlas o no? Muy bien, no se puede evitar. Perdón. Las interacciones, me dice Luis Alfredo, no se pueden evitar. ¿El resto qué dice? ¿Se podrán evitar o no se podrán evitar? A ver, acuérdense. No se pueden evitar las interacciones. ¿Seguro? Se puede, doctora.
y sin utilizar ninguna sustancia, ¿se podría o no? Fíjense el concepto. Hemos dicho que la interacción farmacológica es la modificación que tiene la capacidad de producir un fármaco sobre otro por el simple hecho de administrarlos en forma conjunta. Y esta interacción puede ser de diferentes tipos. Puede ser sinergista, aumenta la acción, o puede ser antagonista, disminuye o inhibe la acción. Ahora, yo les digo, estas interacciones, ¿serán posibles evitarlas? ¿Por qué les hago la pregunta? Porque estas interacciones vienen a ser uno de los principales problemas de salud relacionados con el uso de los medicamentos, es decir, como consecuencia de la administración de medicamentos. ¿Qué dicen? ¿Se podrá o no? No, doctora. ¿Están seguros que no se puede evitar la interacción farmacológica? Analicen el concepto. A no ser que evites tomar los dos medicamentos juntos. Entonces, ¿se puede o Sí no? se podría evitar. Pero Claro. si ya, porque si a uno lo consume ya no se podría evitar, pero si no lo consumiera, sí. Obviamente, pero estamos hablando en el sentido de evitar, de que no se presenten dichas interacciones. ¿Se puede evitar? Sí, se puede evitar, porque nos dice el concepto que la interacción es la modificación de las acciones de un fármaco por el hecho de administrarlo en forma conjunta con otro. Entonces, ¿cómo evito? Evitando administrar otro fármaco al mismo tiempo, pues. Y les decía que este es uno de los principales problemas relacionados por el uso de los medicamentos que se generan en el organismo. Porque muchas veces por falta de información, por desconocer las consecuencias. ¿Qué es lo que hace el paciente? Peor, el paciente que hace polifarmacia. El paciente que utiliza varios medicamentos por afecciones en el organismo. No se ha tenido la precaución de indicarle correctamente la administración de los fármacos y él toma todo al mismo tiempo. Y hay muchos pacientes que hacen eso, ¿no es cierto? Tienen un fármaco para la hipertensión y tienen un relajante y los dos juntos, o 3 o 4 medicamentos juntos. ¿Y qué pasa con esos medicamentos? Que ellos empiezan a tener interacción entre ellos. Y puede ser que uno de ellos neutralice totalmente el efecto del otro. Y puede ser que el otro aumente la acción. Entonces, ¿podemos evitarlo? Sí, podemos evitarlo. ¿Cómo? Evitando administrar en forma conjunta. Es decir, dejando un tiempo prudente para recién volver a administrar otro fármaco. Ya habíamos dicho en el anterior tema, ¿cuánto es el tiempo que se debe esperar en lo recomendado por la farmacología para administrar un nuevo fármaco? ¿Cuál es la distancia entre el tiempo de distancia entre uno y otro fármaco para su administración? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto se deberá esperar? 2 horas, muy bien. Eso es lo que dice la farmacología. Que se debe esperar, lo prudente es esperar 2 horas entre la administración de uno y otro medicamento. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que necesita la gran mayoría de los fármacos para completar su farmacocinética. En ese tiempo ya se va a absorber, ya se va a distribuir, se va a metabolizar y ya va a estar haciendo su acción farmacológica. Entonces, hasta que ingrese el otro medicamento y lleve otra vez los pasos de la farmacocinética, pues va a pasar este tiempo y va a ser difícil que puedan tener interacción. Entonces, a eso se refiere la importancia de tomar en cuenta las interacciones farmacológicas. Y otro problema relacionado por el uso de los medicamentos viene a ser las reacciones adversas. Los fármacos producen reacciones adversas en el organismo. ¿Qué es una reacción adversa? Entonces, recordemos, es cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva, pero no intencionada, siempre y cuando el fármaco sea administrado en dosis común. Porque cuando aumentamos la dosis, ya habíamos dicho que no es una reacción adversa, sino que es Intoxicación. intoxicación. Ya es una reacción tóxica, es un efecto tóxico.
¿Por qué? Porque está estudiada la dosis o concentración de un determinado fármaco a cierta cantidad para producir su acción y efecto en el organismo. Y cuando nosotros superamos dicha dosis, entonces ya estamos frente a otras reacciones que no necesariamente son reacciones adversas, sino que son efectos tóxicos, porque ya no estamos cumpliendo las indicaciones de un fármaco. Entonces, esa es una reacción adversa a los medicamentos. Cualquier respuesta que se pueda dar en el organismo por el uso de un medicamento, siempre y cuando éste sea administrado en dosis común o dosis terapéutica o dosis habitual. Y tenemos diferentes tipos de reacciones. Entre ellos vamos a hablar del efecto colateral. ¿Qué es el efecto colateral? El efecto colateral es el efecto que forma parte de la propia acción farmacológica. Quiere decir que no podemos evitarlo, que se va a llegar a producir un determinado efecto, el cual es necesario, el cual tendría que sí o sí producirse para que se manifieste la acción farmacológica. Entonces, como por ejemplo, vamos a hablar de los fármacos que inhiben la producción de ciertas enzimas y que tiene que producirse dicha inhibición, porque si no se llegaría a producir, no se podría manifestar la acción farmacológica. Entonces, eso es el efecto colateral, es el efecto que forma parte de la acción farmacológica y que, bueno, no se puede evitar. Mientras que el efecto secundario, su nombre lo está diciendo, es consecuencia de la acción. Se presenta en forma secundaria la acción farmacológica. Por eso dice, es consecuencia de la acción farmacológica, pero no forma parte inherente de dicha acción. Por ejemplo, la hipopotasemia por el uso de los diuréticos. Cuando se administra un diurético al organismo, ¿cuál va a ser su acción? ¿Cuál será la acción de los diuréticos? Eliminar líquido del organismo. Eliminar líquido. Para eso está destinado, ¿no es cierto? Eliminar el líquido. Y se va a eliminar líquido después de la administración del diurético. Pero como efecto secundario, dependiendo del tipo de diurético, se puede producir la pérdida en mayor cantidad de uno de los minerales que están presentes en nuestros fluidos. Como por ejemplo, estamos hablando de los que cumplen función electrolítica, como el sodio, el potasio, el calcio, que están presentes en los fluidos y que, de acuerdo a la molécula, se promueve la eliminación en mayor cantidad de uno de estos electrolitos, como por ejemplo del potasio. Entonces, ¿qué es lo que produce al eliminar líquido y eliminar mayor cantidad de potasio? Va a producirse en el organismo una hipopotasemia, es decir, disminución de las concentraciones del potasio. Y ese vendría a ser el efecto secundario por la administración del diurético, ya que el diurético no está destinado a eliminar el potasio, pero es una de las consecuencias. Ese es un efecto secundario. Otra reacción, tenemos la reacción alérgica. Quiere decir que el fármaco, cuando ingresa al organismo, sea en su forma natural o después de su metabolización y obtención de sus metabolitos, tiene la capacidad de tener un carácter antigénico. Es decir, que el organismo tiene la capacidad de reconocer a dicho fármaco o a dicha sustancia como un antígeno que está ingresando a producir daño al organismo y que empieza a crear defensa frente a dicho fármaco. Y por eso es que se presentan o se manifiestan las reacciones alérgicas. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con las características genéticas de cada paciente. Por eso es que tenemos diferentes tipos de personas que tienen o que pueden llegar a desarrollar alergias a diferentes tipos de fármacos. Y que hay que tener bastante cuidado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la alergia se presenta en diferentes grados. Puede ser leve, puede ser moderada, puede ser grave y peor cuando es muy grave y desarrolla lo que se conoce como, ¿qué se llama? El tipo de alergia más grave. Ya lo vimos eso, ustedes saben. ¿Qué se llama el tipo de alergia más grave que puede tener una reacción en nuestro organismo? ¿Nadie? Shock.
¿Qué es la anafilia? Shock Clásico. anafiláctico. No se olviden, el shock anafiláctico. Ese es el tipo más grave de alergia, ¿no es cierto? ¿Por qué se caracteriza? ¿Cuál es la principal sintomatología que desarrolla? Edema de... Ya, pero ¿por qué se da esa reacción instantánea? Porque es inmediata. ¿Hay edema de qué? ¿Hay edema en las vías respiratorias? No de todo, pero no de todas las vías, de un determinado lugar que caracteriza el shock anafiláctico. Exacto, es el edema de glotis, es lo que caracteriza el shock anafiláctico y por lo tanto obstruye el paso de oxígeno a los diferentes órganos. Y por eso es que se tiene que utilizar inmediatamente su antídoto o hacer otras técnicas como por ejemplo la traqueotomía. ¿Para qué? Para poder oxigenar al organismo. ¿Cuál es el antídoto para la reacción anafiláctica? ¿Qué se utiliza? Recuerden, ya lo vieron ustedes. La epinefrina, doctora. Muy bien, adrenalina, epinefrina, ¿no es cierto? La adrenalina es lo más indicado. Adrenalina, porque ¿qué es lo que hace? Revierte inmediatamente ese edema de glotis. Es como que lo desinfla y así nuevamente el paciente puede volver a oxigenar. Entonces han visto que este tipo de reacción es bastante grave, por lo cual hay que tener bastante cuidado. Y por último tenemos la reacción idiosincrásica. La reacción idiosincrásica, que es una reacción genéticamente determinada, es decir, que es una reacción de tipo genético y se caracteriza por una respuesta anormal que tiene que ver con las características genéticas, la forma de responder de cada individuo, de cada persona. Por eso es que no a todos nos cae bien un determinado fármaco. Para algunos tiene mejor tolerancia, para otros menos, a otros no les hace absolutamente nada y para otros puede ser demasiado fuerte, porque son características genéticas. La idiosincrasia es la forma propia de responder que tiene un organismo frente a las situaciones y más aún frente a las sustancias químicas como los fármacos. Y es de tipo genético, no se olviden. Ahora se habla mucho de idiosincrasia. Y vamos a recordar lo que no pueden olvidarse ustedes y que se refiere a la farmacocinética. Cuando hablamos de la farmacocinética, hemos dicho que inmediatamente lo relacionamos con el ADME. ¿Por qué? Porque se refiere a ¿qué? ¿Qué es la farmacocinética? ¿Es la liberación, absorción, distribución y Metabolización, eliminación. de un medicamento? Muy bien. Entonces la farmacocinética, no se olviden, cinética implica movimiento. Entonces no es más que el movimiento del fármaco en el organismo. Y ese movimiento implica la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Les decía que la liberación comienza sobre todo cuando se administra por vía oral. Apenas se coloca en la boca y empieza a liberarse. Y a medida que se va liberando, empieza a producirse la absorción. ¿Qué es la absorción? La absorción implica el pasaje de los fármacos a través de las membranas de las células. Y ahora, este pasaje a través de la membrana celular tiene que seguir ciertas técnicas. Utiliza el transporte pasivo o el transporte activo. Transporte pasivo se caracteriza porque se lleva a cabo sin gasto de energía. Es decir, que la difusión pasiva permite el paso de la sustancia del fármaco de una zona de mayor concentración hacia otra de menor concentración. Esa es la pasiva, simplemente pasa de donde hay más hacia donde hay menos. Y ahí también ingresa el fármaco. La difusión facilitada, que también es parte del transporte pasivo, y que se refiere a que una molécula transportadora, que generalmente es una proteína, se encarga de unirse o de agarrar, de atrapar al fármaco para arrastrarlo y llevarlo dentro de la
célula. Por eso es facilitada, porque hay alguien, en este caso una molécula transportadora que es una proteína, que facilita el paso del fármaco, porque solo no podría hacerlo. Y la filtración, que su nombre lo dice, no es más que el paso del fármaco a través de los poros de la membrana. ¿Qué moléculas van a pasar por esos poros? Solamente aquellas moléculas o partículas que sean del tamaño de los poros de la membrana. Las más grandes, pues va a ser difícil. Eso es la filtración. Y en caso del transporte activo, que es un tipo de transporte o que permite el paso de los fármacos a través de la membrana, pero esta vez con gasto de energía. Con gasto de energía, y la energía que necesita es el ATP. ¿Qué quiere decir ATP? Adenosín trifosfato. Adenosin trifosfato. No se olviden ahora que el ATP es la moneda energética de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las reacciones químicas que suceden en el organismo se basan en la utilización de energía en forma de ATP. Entonces, el transporte es activo, necesita energía, y el tipo de transporte que se da en cuanto al activo, tenemos el transporte activo propiamente dicho, y la pinocitosis, que consiste en englobar. La célula sufre una invaginación, va a englobar el fármaco en esa invaginación, en esa cavidad, se cierra nuevamente para luego, a través de la segregación de sustancias y enzimas, lo va a ir degradando para permitir el ingreso hacia el interior de la célula. Entonces, para que se lleve a cabo la absorción del fármaco en el organismo, se necesita este tipo de transporte, que puede ser pasivo o puede ser activo. ¿De qué va a depender? De las características físico-químicas de dicha molécula. Bien, ¿hasta ahí, alumnos, tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Ya. Ahí. La idiosincrasia. Les decía, cuando hablamos de la reacción de idiosincrasia, esta es una reacción propia de cada organismo, es decir, de cada individuo. Y esta forma de responder está dada genéticamente, es decir, son características genéticas. Y les decía que tiene que ver con la forma de ser de cada individuo. Todos tenemos proteínas, todos tenemos enzimas, todos tenemos ácidos nucleicos, pero no tienen las mismas características. Uno puede tener mayor tipo de cierto o mayor cantidad de cierto tipo de enzimas. Las proteínas gozan de especificidad, ¿no es cierto? Es por eso que ¿a qué se refiere la especificidad? A que las características de cada individuo son específicas para ellos. ¿Y cuáles van a ser los individuos que más se acercan a dichas características específicas? Pues el entorno familiar. Y es justamente por esa especificidad de las proteínas que cuando, por ejemplo, se necesita hacer una transfusión, se necesita hacer un trasplante, se toma en cuenta la especificidad de las proteínas. Es decir, no podemos hacerle un trasplante de cualquier persona a cualquier persona. ¿No es cierto? Hacemos evaluaciones. ¿Por qué? Por sus características genéticas. Y esa especificidad, esa cantidad de proteínas, esa cantidad de enzimas, la capacidad de activación de las diferentes sustancias en nuestro organismo están genéticamente determinadas. Y justamente eso es lo que se conoce como reacción de idiosincrasia. En una palabra más simple, ¿qué es la idiosincrasia? Es la forma de responder que tiene cada organismo, cada individuo frente, en forma general, a las emociones. No todos reaccionamos de la misma manera, ¿no es cierto?, ante las diferentes situaciones, emociones, y lo mismo sucede frente a la administración de las sustancias químicas, como los fármacos. Y es por eso, les decía, que esta reacción idiosincrásica afecta en la acción de un fármaco en el organismo. ¿Por qué? Porque tiene que ver directamente con sus características genéticas, y en algunas personas es mucho más notorio, en otros es menos. Algunos somos totalmente diferentes y otros pues somos como que pertenecemos a un grupo de mayor cantidad de individuos con las mismas características.
Entonces, a eso se refiere la reacción de idiosincrasia. Es la forma propia de ser de cada individuo. Ahora sí, Luis Alfredo, más clarito. Muy bien. ¿El resto de alumnos, alguna pregunta hasta el momento? ¿O está claro? ¿Nada? Claro, claro, doctora. Muy bien. Gracias. El que calla otorga, dicen. Bueno. Bien, vamos a quedar ahí, alumnos, en absorción. La siguiente clase vamos a continuar en la parte de farmacocinética con lo que es la distribución. Vamos a quedar ahí, registren su asistencia, por favor. Nos vemos nuevamente mañana, ¿no es cierto? Mañana vamos a continuar y nos vemos en laboratorio con el grupo A1, o perdón, B1. ¿Sí? ¿Tienen tarea? No se olviden.